bocina. ¿Está subiendo por YouTube Ya está transmitiendo en directo y señal. Muy bien. ¿Cuál sería la manera de accesar? Hay muchos cursos en línea, como dice. Sí. Coursera, por ejemplo, es una página de cursos. Recientemente yo tomé un curso de física de gravedad y agujeros negros. Obviamente no pagué el diploma costaba 35 libras esterlinas. Entonces no pagué pero tomé el curso. Y hay un curso de arqueología para no arqueólogos, obviamente, yo entro en la clasificación, y lo puedes tomar en línea, 2 semanas. Y tomé un curso de electrocardiografía, pero me pareció muy básico, como para gente no del área de la medicina. Me pareció muy básico el curso. Pero sí, de repente, algunos tips muy importantes que a mí se me hubieran escapado darles en un curso a cualquier alumno. Y esos cursos, si quieres la certificación, te cuesta 35 libras, como dice el de Coursera, pero no recuerdo el nombre ahorita. Y obviamente, si tú necesitas el diploma para ir a pedir trabajo, para meterlo en el currículum, pues lo pagas. Y si no, pues es gratis, y ya lo tomaste. Y te sirve para conocimiento general. Efectivamente, ¿no? El de nosotros, por ejemplo, el último que hicimos de diabetes, sí tuvimos así como 20 alumnos en el auditorio fijos que venían religiosamente a tomar el curso, y había unos 20, 25 más que lo tomaban fuera. Este es curiosamente, como ya lo hicimos totalmente por YouTube, igual que el anterior, como que se corrió la voz, y la mayoría de los alumnos ya no son de Culiacán, son de fuera y lo están tomando en YouTube. Entonces después se meten a la plataforma Moodle y ya contestan los cuestionarios, las preguntas, y ya terminan el curso, ¿no? Así debe ser para llegar a más personas. A más personas, ¿no? El doctor puede su plática más tarde, ¿no? Sí, en telemedicina, en YouTube, en Telemedicina Sinaloa en YouTube, entras al buscador, puedes googlearlo así, Telemedicina Sinaloa, YouTube, y te manda al canal de Telemedicina Sinaloa en YouTube. Si lo quieres hacer directamente en YouTube, en el buscadorcito de videos, pones Telemedicina Sinaloa y va a aparecer tu clase. De hecho, ahorita ya nos están escuchando en YouTube. Ahorita seguramente no hay muchos alumnos conectados, pero se van a conectar más tarde. Bueno, el doctor Elmer López, ahorita ya lo conocieron el día de hoy. Elmer López es neurólogo electrofisiólogo, entonces, neuroelectrofisiólogo, exactamente como es el nombre de la... Neurofisiólogo, perdón. De repente me cuatrapié ahorita con el doctor Ríos, que es electrofisiólogo. Sí, realmente es una subespecialidad muy interesante dentro de la neurología, y obviamente tengo la fortuna de tenerlo como en la lista de amigos, el doctor Elmer López. Yo soy muy antisocial, tengo que aclarar el punto, porque la gente cree que soy muy social, y la verdad es que no. Yo a las 9 de la noche ya estoy en la casa de ustedes, encerrado a canto y lodo. No me sacas de la casa después de las 9 de la noche. Por lo tanto, después de las 8 de la noche yo ya voy rumbo a mi casa, la casa de ustedes. Pero definitivamente el hecho de que yo sea antisocial no quiere decir que no considere que tengo amigos. Elmer lo considero un amigo desde hace varios años, no puedo decir cuántos porque lo van a saber la edad que tenemos, pero en este caso lo importante es que gracias a esa amistad que tenemos, lo podemos tener aquí el día de hoy, y nos va a dar una clase como de costumbre, muy buena, sobre el tema que corresponde, que es la semana 13 en este caso, cerebro e hipertensión. Elmer, te dejo con los muchachos, tanto con los que están en línea como los que no están presenciales. Básicamente, híjole, micrófono para Mazatlán, este es el micrófono para Mazatlán, y flecha arriba, flecha abajo, vamos cambiando la presentación. Adelante. Bueno, la plática va a ser relacionado a lo que es el cerebro e hipertensión. Aquí tenemos lo que son, se puede ver, muy bien, 2 imágenes de resonancia magnética de las complicaciones cerebrovasculares de la hipertensión. Quiere decir que el ser hipertenso, pues, tiene sus riesgos. En el caso del sistema nervioso central, lo principal sería, o lo más conocido, la enfermedad cerebrovascular. En el caso del lado derecho, es un infarto de arteria cerebral media derecha. Y en el caso del lado izquierdo, una hemorragia talámica izquierda. Las hemorragias cerebrales hipertensivas, la imagen típica sería esta. Una hemorragia, muchas gracias, una hemorragia profunda, en este caso talámica,
o en el área de los ganglios de la base. Eso sugiere mucho una etiología hipertensiva. Aquí no es área de aneurismas, no es área de hemorragias amiloideas, sino es área francamente relacionada con hipertensión arterial. Entonces, cuando un paciente tiene una hemorragia ahí, no asumimos que pudiera ser un aneurisma, pudiera ser una discrasia sanguínea, sino lo relacionamos casi siempre con hipertensión. Otra vez, estos son los tálamos, derecho e izquierdo, y imágenes por resonancia magnética. Vamos a ver. En este caso, si se fijan, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, así se ve la secuencia T2 de resonancia magnética. Los ojos se ven blancos, por ejemplo, y todos los surcos, esto se ve relleno de algo blanco que es el líquido cefalorraquídeo. Aquí se ve negro, así es la secuencia T1, negro. Y vamos a ver otra vez. Más lesiones cerebrovasculares asociadas con hipertensión. Tenemos el infarto cerebral media, la hemorragia talámica hipertensiva. Aquí tenemos infartos lacunares y lesiones de sustancia blanca, white matter lesions, quiere decir. Y todos estos puntitos que se ven aquí son lesiones isquémicas muy pequeñitas que frecuentemente pasan inadvertidas. Son relacionadas con aterosclerosis y son muy comunes en personas ya que tienen varios factores de riesgo cardiovasculares, que tienen cierta edad. Se les pide como chequeo por dolor de cabeza o por algo y frecuentemente nos dicen, no le salió un tumor o no le salió una hemorragia, solamente lesiones, en este caso, lacunares. Por supuesto, el paciente con estas lesiones tiene una franca asociación con deterioro cognitivo, con riesgo de presentar infartos más extensos. Aquí tenemos una lesión única talámica derecha, ¿la pueden ver? Esta secuencia de aquí, donde son muy aparatosas las lesiones estas, si se fijan, la lesión isquémica aquí se ve oscurita y esta lesión se ve blanca, en este caso hiperintensa o hipointensa. Esta secuencia se llama FLAIR, es una secuencia muy aparatosa para ver las lesiones isquémicas. Quiere decir que cualquier cosita pequeñita la detecta y esta secuencia otra vez es el T1. En ambas el líquido cefalorraquídeo se ve negro, pero pues aquí se ve una lesión lacunar talámica derecha, right thalamus. Y aquí tenemos pequeños microsangrados en una secuencia que se llama gradiente eco y también pues relacionados con hipertensión arterial. Los mecanismos que conectan y la etiología de esto sería, pues en primer lugar, la edad y la hipertensión. De todos los factores de riesgo cerebrovasculares, pues es posiblemente el más importante. Si estos dos se conjuntan y el paciente tiene más factores de riesgo, diabetes, dislipidemia, fumador, va a existir un daño en la función endotelial y esto lo pone en riesgo de un infarto cerebral. Por supuesto, importan los factores genéticos y dentro de las posibilidades clínicas está la demencia asociada a enfermedad cerebrovascular. Otra vez, hipertensión, factor de riesgo principal para enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, lo que son los factores de riesgo, la prevalencia en la población general y el riesgo relativo de presentar. El fumar es 1.5 y el ser hipertenso 3.5. Muchos de estos porcentajes no aplican a nuestra población porque dice obesidad, 18% de la población, aquí es posiblemente mucho más. Entonces, colesterol elevado, hipertensión, todos esos frecuentemente van relacionados. Entonces, la hipertensión es el principal factor de riesgo por su prevalencia, pero el principal que más eleva el riesgo relativo de presentar, o sea, más posibilidades de tener un infarto es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular eleva, cuando es caso de valvular, hasta 17 veces el riesgo de presentar un infarto, la hipertensión 3.5. Entonces, la fibrilación auricular es una indicación de anticoagulación
por las altas posibilidades que tiene ese paciente de presentar un infarto cerebral. Mortalidad cerebrovascular y presión arterial. Aquí tenemos las cifras de presión arterial y aquí las posibilidades asociadas con mortalidad. Y vemos que a más elevada la presión, pues esto se va incrementando. El verde es la sistólica, el amarillo es la diastólica y se asocia más, por supuesto, la hipertensión sistólica con enfermedad cerebrovascular y con riesgo de mortalidad. Vamos a ver otra. Otra vez los grados de hipertensión y las edades también. Fisiopatología del proceso hipertensivo, factores de riesgo cardio y cerebrovascular serían los modificables que ustedes ya lo conocen. La hipertensión se puede modificar, la diabetes se puede tratar y modificar, dislipidemia, el fumar, obesidad. Los no modificables serían los antecedentes familiares, la edad del paciente, que es el más importante. Aún sobre la hipertensión, pues el principal factor de riesgo para que alguien tenga un infarto es la edad. A más edad, más posibilidades. Esto lleva a un riesgo de aterosclerosis y que tiene sus consecuencias como infarto lacunares silentes, la leucoaraiosis, que son las lesiones blancas que vimos periventriculares. Ese término se conoce como leucoaraiosis. Son enfermedades, una enfermedad isquémica de sustancia blanca muy común y por supuesto que va en grados y que va francamente asociado a estos factores de riesgos que están aquí. Manifestaciones clínicas, pues la estenosis carotidia por aterosclerosis, la estenosis de las arterias intracraneales, los aneurismas, trombosis, embolia, demencia, insuficiencia renal. Aquí están la disponibilidad y los marcadores para ver el daño que existe en los órganos blancos. Entonces, disponibilidad ponen como 4 cruces al electrocardiograma, poco valor predictivo o regular y el costo pues, bastante accesible. El ecocardiograma lo ponen como con mayor valor predictivo, no tan disponible y el costo un poquito más elevado. Aquí tenemos para identificar lesiones cerebrales lacunares y lesiones de sustancia blanca, el estudio ideal es la resonancia magnética, porque ahí vimos en las secuencias donde se ven lesiones muy pequeñitas que pasan inadvertidas en la tomografía. En la tomografía se puede ver un infarto, pero es muy difícil identificar esas lesiones periventriculares y la leucoaraiosis, aunque se describió en tomografía, pero realmente pues, en una resonancia magnética es donde se pueden valorar. El costo más elevado y la disponibilidad un poquito menos. Entonces, aquí la autorregulación de flujo cerebral. Entonces dice que los pacientes que tienen normopresión en cierto rango de la presión arterial media, sobre todo cuando empieza a subir, induce vasoconstricción para proteger la barrera hematoencefálica. Entonces, esta vasoconstricción, cuando sube la presión, mantiene una perfusión cerebral adecuada. Cuando esa hipertensión es crónica, este mecanismo regulatorio se pierde y empieza a haber lesiones por ruptura de la barrera hematoencefálica de la sustancia blanca. Entonces, esto induce un engrosamiento de la resistencia de las arterias. Quiere decir que las lesiones que vimos en la primera diapositiva, tanto la hemorrágica como la isquémica, suelen presentarse en personas que tienen hipertensión crónica, no en personas que tienen hipertensión aguda. Sí vemos las hemorragias en la gente que consume alguna droga y que se le sube mucho la presión, pero es más difícil porque precisamente las arterias tienen estos mecanismos de autorregulación, que no llegue demasiado flujo porque existe una vasoconstricción local para que no haya mucha permeabilidad y edema cerebral también. Entonces, patogénesis y significancia de las lesiones de sustancia blanca. La hipertensión, la aterosclerosis de los vasos perforantes, que son los profundos, esos como los talámicos. Lesiones de sustancia blanca, la relación con otras
situaciones como diabetes, dislipidemia, fumar, y la posibilidad de presentar estos dos cuadros clínicos, tanto como un infarto cerebral como demencia cognitiva. Entonces, las lesiones de sustancia blanca pueden terminar en un infarto o pueden terminar presentando un cuadro de demencia. Otra vez, en esta secuencia que se llama FLAIR, con solo pedir la resonancia les hacen todas las secuencias. Aquí es donde se observa que el paciente tiene múltiples lesiones y esto sirve como evidencia porque los pacientes a veces quieren saber que no está bien, salí bien, me hicieron una tomografía y salí bien, pero ya al ver esto pues se asustan porque esto no se ve en alguien que no tiene aterosclerosis, que no tiene lesiones, que no ha tenido un cuadro crónico sobre todo. Otra vez, un metaanálisis de la asociación de lesiones de sustancia blanca con infarto cerebral y vemos que sí existe una franca asociación en múltiples series. La asociación de lesiones de sustancia blanca con demencia, al igual, la principal causa de demencia sería la enfermedad de Alzheimer y la segunda causa de demencia es la demencia multiinfarto, demencia vascular, que puede ser debido a varios mecanismos, a pequeñas lesiones de la coreosis o a un infarto también elocuente, le llaman a una zona específica que afecte los circuitos de la memoria. Y mortalidad, por supuesto, también. Las lesiones de sustancia blanca van a relacionarse con mortalidad. Lesión cerebral silente en la hipertensión. Lesiones de sustancia blanca, y aquí vemos pacientes de mediana edad, no tratados, que sí tuvieron y que no tuvieron. Ahí viene de mediana edad. Entonces, hasta un 41% pueden presentar lesiones que se desconocía que tenían. Entonces, es bastante frecuente. Otra vez, la relación en alguien hipertenso del daño a órgano blanco y que muy frecuentemente todos se confundan. Aquí viene que tiene, por ejemplo, cuando los pacientes ya tienen daño demostrable cardíaco o renal, hasta el 58% van a tener daño también cerebral. Aquí viene. Esa es la aportación principal, porque pues se trata de algo que es difuso. Evaluación neuropsicológica, otra vez, los pacientes hipertensos, con o sin lesiones de sustancia blanca, los rojos son con lesiones, y aquí van a valorar una prueba de recordar dígitos, y decirlos hacia adelante y hacia atrás. Aquí memoria visual y lógica, y tenemos que los pacientes con lesiones de sustancia blanca salen más bajo en la puntuación que los pacientes que no tienen lesiones de sustancia blanca. Estos son pacientes que desconocen que tienen algún daño cerebral. El solo hecho de ser hipertensos ya les hace salir más bajo en la clinimetría. Y aquí tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo como predictor independiente del ictus en la hipertensión arterial. El seguimiento en años, y vemos que los que tienen esta hipertrofia del ventrículo izquierdo tienen incidencia acumulativa dependiendo de los años de presentar un evento vascular cerebral que los que no tienen. Entonces, por supuesto que la hipertrofia del ventrículo izquierdo va relacionado con cambios crónicos de hipertensión, y los que lo tienen ya se separan de los que no lo tienen en el riesgo acumulativo de presentar enfermedad, un infarto cerebral. Los microsangrados cerebrales en hipertensos frecuentemente pasan inadvertidos. Una situación especial y que no viene aquí es el dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza se asocia mucho clínicamente y popularmente con la hipertensión arterial. El dolor de cabeza es algo que no es muy bien definido, y muy frecuentemente, y la causa más común es la cefalea tensional, a las personas que les duele aquí atrás por estrés y por malas posturas, por no dormir. A los pacientes con hipertensión arterial, el área donde les duele también es aquí atrás.
A diferencia de los pacientes con migraña que les duele aquí, o los que tienen otro tipo de dolor que les duele más en esta zona, los pacientes que tienen hipertensión les duele aquí en esta zona. Entonces, por supuesto, eso sería una situación de menor gravedad, pero que el dolor de cabeza es algo relacionado aquí. Aquí va sobre todo a relacionar las lesiones cerebrales con cambios de hipertensión y con alteraciones, como ahorita veíamos, de lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues también la relación en función renal, la tasa de filtración glomerular, entre más compromiso tenga, más posibilidades de tener lesiones de sustancia blanca. Y de las dos mediciones, la sistólica es la que va a ser más relacionada con lesiones de sustancia blanca. Ya vemos que es muy común que tengan los pacientes a veces hipertensión sistólica aislada. Pues esa va a ser. Los pacientes que tienen hipertensión, por los cambios estos que existen en la regulación cerebral de la presión, son más sensibles a presentar hipotensión cuando se les disminuye la cifra. Por eso, un paciente que maneja cifras muy altas, con reducirlo poquito, ya el paciente puede presentar datos de hipotensión, y esos síntomas precisamente son por hipoperfusión cerebral. Lo que sienten de mareo, lo que sienten es datos de hipotensión, aunque no estén hipotensos, simplemente ellos estaban impuestos a manejar una cifra más elevada. El manejo del ictus en agudo. El tratamiento en agudo de la enfermedad cerebrovascular es muy importante. El riesgo y la mortalidad en estos pacientes puede ser hasta de un 30%. Todo depende, por supuesto, del tamaño del infarto. Los infartos muy pequeñitos habitualmente no van asociados con mortalidad. La gente joven presenta cuadros más severos. El infarto cerebral tiene su etapa hiperaguda en las primeras horas, donde se debe determinar si es candidato a trombolisis, en este caso las primeras 4 horas, y enviarlo a un hospital, hacerle una tomografía, descartar que haya una hemorragia y realizar lo que es la trombolisis, pero después de eso tiene que cuidarse mucho todos los siguientes parámetros. Vamos a ver aquí algunas preguntas. ¿Deben continuar el tratamiento antihipertensivo los pacientes hipertensos que ya lo recibían previamente? Algo que suena muy lógico y ahorita lo vamos a contestar. ¿Algunos de estos fármacos antihipertensivos estarían contraindicados? ¿Se debe iniciar un tratamiento antihipertensivo? ¿Cuál es el valor de la presión arterial que obligará a iniciar un tratamiento antihipertensivo? ¿Cuál es el fármaco de elección? Bien, 60% de los pacientes con un ictus agudo presentan un aumento de la presión arterial. Esto es independientemente si eran hipertensos o no. Sería un mecanismo compensatorio de la regulación cerebral para aumentar la perfusión cerebral en esa zona de isquemia. Viene asociado a esto, por supuesto, está el estrés del paciente, que se está dando cuenta que algo le está ocurriendo, dolor, náuseas, hipertensión previa, por supuesto, activación de sistemas presores como el simpático y renin-angiotensina, respuesta fisiológica a la hipoxia y una respuesta de aumento de la presión intracraneal. En la mayoría de los pacientes se produce una disminución espontánea de la presión arterial las primeras horas después del ictus. Dice que primero va a estar elevada y después de forma automática sin tratarlo. Tanto como el aumento del descenso de la presión arterial están asociados con un peor pronóstico. Quiere decir que los cambios bruscos, tanto el aumento como después cuando desciende, se asocian con un peor pronóstico. Y es parte del tratamiento del infarto cerebral. Cuidar que exista un rango que asegure la perfusión cerebral. Más que los valores iniciales de la presión arterial, son las amplias fluctuaciones en la presión en las primeras horas las que se asocian con un grado de mortalidad. Esto es a los 90 días de seguimiento. Y aquí tenemos de más de 1000 pacientes en su seguimiento a 1 mes y a 9 meses, lo que son las cifras y el riesgo de mortalidad conforme las cifras aumentan
o conforme las cifras disminuyen mucho. Quiere decir que una sistólica muy, muy baja se asocia a mortalidad y una sistólica muy, muy alta se asocia a mortalidad. Y viene la relación de la presión arterial sistólica y diastólica en las primeras 24 horas y el pronóstico en deterioro neurológico, en pronóstico neurológico y mortalidad. Va otra vez a ocurrir lo mismo que mencionábamos, que los extremos o muy, muy alta o muy, muy baja es lo que se va a asociar con las complicaciones. Independientes de los pacientes, factores pronósticos independientes en las primeras 24 horas de inicio del ictus. La edad, por supuesto, a mayor edad, mayor riesgo de complicaciones. La escala NIH es una escala para valorar severidad. Entonces, muy poco puntaje en la escala indica que el paciente está mejor y un puntaje muy alto, arriba de 24 sobre todo, indica que el paciente está un poco más grave. Entonces, ya arriba de 24 el paciente son esos que tienen un infarto, que tienen desviación de la mirada, y que no está obedeciendo órdenes. Estudios de intervención. Entonces, estos son los estudios con diferentes medicamentos. Aquí tenemos candesartán, labetalol, candesartán. ¿Y cuáles son sus resultados? En dar el tratamiento como rescate, en este caso de candesartán, menor mortalidad, labetalol, menor mortalidad. El labetalol es el que aparece en los exámenes como el mejor, pero aquí no tenemos labetalol, ¿no? No, no se encuentra labetalol casi. La autorregulación. Esta imagen pues es muy importante porque muestra lo que es, en caso de un infarto cerebral, esta sería la zona de infarto propiamente dicha. Esta sería una zona que está sufriendo isquemia y una disminución en la perfusión. El paciente cuando acude con los síntomas, tiene síntomas de disfunción de toda esta área. Entonces, por ejemplo, no habla, tiene una franca disminución de la fuerza. Sin embargo, conforme pasan los días y si se cuida su oxigenación y su perfusión cerebral, toda esta área es recuperable. Entonces, cuando el paciente está en la etapa aguda, por eso los síntomas son más graves al inicio y en una semana pues, está espectacularmente mejor porque disminuyen en más de un 50%. Esta área de infarto puede extenderse y esta área de penumbra isquémica estar en riesgo en los pacientes que no se cuida la oxigenación, que le da una neumonía, que está con problemas, que se le baja la presión de forma abrupta. Por supuesto, el área de penumbra está en riesgo. Otra vez aquí la autorregulación. Y cualquier caída en la presión arterial podría precipitar la isquemia, mientras que un incremento podría causar edema cerebral y transformación hemorrágica. Entonces, cuidar lo que es la caída de la presión arterial para no precipitar la isquemia y cuidar que no suba mucho para que no causar una transformación hemorrágica y edema cerebral. Ambas cosas pueden ocurrir. En el caso del edema cerebral, después de un infarto cerebral, sobre todo a partir del primer día, pero sobre todo en el día 3, 4, hasta el día 7, existe ese riesgo de edema cerebral asociado al área esa de infarto. Entonces, vamos a cuidar mucho de los signos vitales. El tratamiento, aquí tenemos la fase prehospitalaria, es muy importante. Muchas veces el paciente no va hipertenso o va asustado cuando lo suben a la ambulancia y ya le están poniendo captopril sublingual con cifras que no meritan y que van a, como decíamos, extender esa área de infarto o poner en riesgo la penumbra isquémica. Viene aquí. Constantes vitales, vía aérea permeable, no administrar tratamiento antihipertensivo es lo más importante, pero pues a veces parece incómodo no hacer nada. Entonces la persona dice, ya le dio la pastillita, pero... Y aquí abajo viene hospital unidad de ictus, que dice que debe ser referido pues a un área cuando son en las primeras 4 horas donde tengan, en este caso, el trombolítico. Aquí sería el ISSSTE, el Hospital General, el Hospital Civil, que tienen tomografía, que tienen trombolítico.
Seguro social, perdón. Seguro social, por supuesto, sí. Sí, Seguro Social y las clínicas particulares también. CEMSI, Hospital Ángeles, en el Bati Ramos, hasta donde sé yo ya se ha trombolizado en esos centros que mencioné. Debería haber más pacientes que se trombolicen, pero muchos pacientes no acuden en las primeras 4 horas y esa es una limitante, pero si llegan, los doctores ya están listos y trombolizan pacientes. Hablando de trombolisis, ya hay algunos estudios con RTPA, normalmente se tromboliza con actrices, pues, pero digo, ya hay algunos estudios con RTPA. La pregunta obligada, dado que somos un centro de referencia en la Culiacán, y Culiacán pues, es el centro del estado, me nace la pregunta, ¿nos van a meter en algún protocolo con RTPA? ¿Hay algún protocolo propuesto para RTPA? Tomando en cuenta de que es, vamos, a diferencia de la que dice que es toda una parafernalia para administrarlo, el RTPA pues nomás calculas el peso y pasas del nuevo día. No creo que haya ningún protocolo en ahorita hay 2 protocolos, uno que está ahí en el Hospital General, lo está llevando el doctor Villarreal, el doctor Guzmán y Cristian Guzmán también, y lo estoy llevando yo en el Hospital Ángeles también. El protocolo se llama POINT y es patrocinado por la Universidad de California. Sí. Pero lo que están viendo ahí es que si los pacientes que llegan en las primeras horas, es mejor darles una carga de clopidogrel o nomás darle la aspirina. Entonces, ya no fue candidato a trombolisis. O sea, el que es candidato a trombolisis se tromboliza, pero si no fuera candidato porque llegó a las 8 horas, supongamos. Sí, o a las 6 horas ya. O que tiene un puntaje muy bajo en la escala de NIH, dice que no se va a beneficiar el trombolítico. El paciente apenas tiene algo discreto como el habla, es más riesgo darle el trombolítico que no dárselo. Sí. Entonces, esos pacientes, el protocolo consiste en darles una carga con clopidogrel y luego darles aspirina y clopidogrel. Entonces, en corazón si se hace, llega el paciente y le dan una carga con angina o algo en lo que le hacen cateterismo. Los 300 miligramos, sí, por ejemplo. Pues aquí sí, similar, nunca se ve hecho para cerebro, que los 2 medicamentos ya están a la venta y el propósito de la Universidad de California es pues, determinar si sería mejor y le hace mediciones al mes, a los 90 días. Entonces, si ustedes tuvieran pacientes y están en las primeras horas, ingresan a ese programa donde inmediatamente los va a valorar un neurólogo, se le va a hacer tomografía, se les va a dar ciertos apoyos y sobre todo, pues, un seguimiento. Es que el Sobre todo la segunda parte que mencionas, el seguimiento, ¿no? Que es diferente en un estudio de investigación al seguimiento regular institucional normal, pues, a una medicina privada. Eso es lo que hay ahorita activo en el hospital y es bastante bueno y pueden ingresar los pacientes que quieran. Sería incluirlos en unos pacientes que reciban la carga y otros que no van a recibir la carga y van a quedar con antiagregantes. Si el paciente saliera que tiene fibrilación auricular, porque a todos se van a estudiar para eso, y que tuviera que recibir anticoagulante, sale del estudio porque ya no estaría en el tratamiento de antiagregación. Sí, claro. Bueno, entonces... Pues me parece interesante, digo, vamos, dado que somos Secretaría de Salud y referimos precisamente a Hospital General, es bueno que ellos sepan que ante un evento vascular cerebral sí hay protocolos de investigación que se están llevando a cabo actualmente. Y es importante que les quede así como semillita, que no todo está dicho en el ictus cerebral. Así como en infarto actualmente hay investigaciones muy actuales, en ictus cerebral también hay investigaciones que son muy actuales. Y todas, sin excepción, pasan por la tomografía. Eso es lo más importante. O sea, por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que en cierto hospital metamos pacientes al protocolo, pero sin tomografía no se puede. Porque no sabes si es un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Y no le van a dar la carga de clopidogrel si tuviera una hemorragia, que es más raro, pero pudiera ser. Entonces, sí. Entonces vale la pena que ustedes se queden con esa idea de que sí hay protocolos de investigación, pero hay que pasar a los pacientes en forma temprana. También para que puedan entrar a esos protocolos y se beneficien de los protocolos de investigación. Sobre todo, pues, en las primeras horas, o el que tuvo un ataque isquémico transitorio, que no pudo hablar y a los 3 minutos, a los 10 minutos que llega con el doctor ya llega normal. Pues ese tipo de pacientes se ingresan al protocolo. A este protocolo. Ajá. O sea,
o en el Ángeles, digo, pero más que en el Ángeles insistimos. El doctor lo dijo claramente, algunos apoyos. No es toda la atención a cargo de los frijoles. En el Ángeles yo lo llevo y sería pues la tomografía y las evaluaciones y las consultas y todo. Si el paciente tuviera alguna otra cosa, situación, pues no se le va a apoyar con nada. En el caso de los pacientes que tienen seguro popular y secretaría y todo, pues es un beneficio porque llegan y se ocupa que lo vea el cardiólogo porque trae algo asociado que frecuentemente lo van a traer, pues ahí se dan todas las interconsultas y se dan todos los... Pues sí vale la pena, yo creo que vale la pena. Sí, siempre referirlos y ahorita pues están captando pacientes y sería bastante bueno. Bueno, entonces evaluación urgente en todos los pacientes. Ictus agudo, pues lleva la historia clínica. Aquí es muy importante porque frecuentemente no saben a qué hora comenzó la familia. ¿Sabe? El paciente solo, llegan y ya no hablan. Fue en la mañana, pero no saben si fue en la noche cuando le pasó eso y ya en la mañana estaba así. La exploración física, pues revisar lo que es lo cognitivo, el estado de alerta, movimientos oculares, nervios craneales y lo que es la fuerza sobre todo, signos anormales, signos de Babinski. La exploración neurológica, la validada para esto es la escala de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde valora extremidad derecha, extremidad izquierda, habla, orientación, movimientos oculares, y es una escala que lleva, se imprime y el estarla llenando es bastante fácil y llevará algunos 3 minutos el realizar. Escala de ranking modificada, esta es para ver sobre todo discapacidad. Pruebas diagnósticas, pues de rutina, química sanguínea, electrolitos, biometría hemática, electrocardiograma, para determinar si el paciente tiene fibrilación auricular y no, sobre todo, pero pues ahí el examen clínico también es muy importante. Prueba de imagen obligada, tomografía o resonancia magnética. Si se puede, y el ideal es la resonancia magnética. En la tomografía no va a aparecer el infarto. En algunos casos, cuando es extenso, aparecen signos tempranos de infarto cerebral. Aquí sí que se ven algunas cosas que pudiera asociarse a eso. Sería que la arteria cerebral media se pone hiperdensa, que parece algo que es de la relación sustancia gris-sustancia blanca, que del lado donde existe el infarto desaparecen los surcos, entonces está la imagen, y del lado y en la zona donde va a ser el infarto empieza a ocurrir edema, entonces desaparecen los surcos de ese lado. Serán esos los principales signos tempranos, pero no se puede ver el infarto como tal. En cambio, en la resonancia magnética, con las técnicas nuevas, en las primeras horas ya se puede observar el área del infarto. Sin embargo, el más accesible, una resonancia dura 40 minutos, 1 hora, en lo que lo pasan o algo, van a perder tiempo valioso para tratamiento, en caso de que fuera candidato a trombolisis. Y la tomografía dura segundos. Tarda más en basarlo que lo que se hace. Entonces, dura segundos y esa sería la principal para detener. ¿Sabes que no fue hemorragia? Y inician tratamiento y poner al paciente en condiciones, ¿no? Viene, ¿cuál es en sospecha de ictus? Recomendado clase 1, el siguiente tratamiento. Mantenimiento de la vía aérea, mantener una saturación adecuada, que eso va a ser muy, muy importante. Monitorear temperatura, si tiene tratar fiebre. Son factores que uno da por hecho de que todo está bien, pero si hubiera un error ahí, se va a incrementar el área del infarto y se pone en riesgo la penumbra, como decíamos. Monitorear corazón y dar tratamiento. Cuidar que no tenga hipertensión arterial, pero cuidar también que no haya hipotensión arterial. Entonces, es un error muy frecuente de que se le pone un medicamento con horario y al no estar monitoreando, de repente en la otra toma se bajó la presión arterial y eso no va a beneficiar al paciente. Igual el azúcar muy alta o muy baja. Y aquí viene manejo agudo de la fase aguda y vienen lo que son las cifras. Arriba de 220, 120, muy, muy, muy arriba, tratamiento antihipertensivo. Ahora, menos de 220 y 120 de diastólica, dice, si no tiene complicaciones graves y no está indicado el fibrinolítico, no dar tratamiento. Ahora, quiere decir que si no está indicado el fibrinolítico, porque al momento de pasar la trombolisis,
se valora que el paciente no venga descompensado, y también hay cifras de que puede estar poquito hipertenso, pero no a un rango así. Bien, si viene acompañado de algunas otras situaciones, o se va a indicar el fibrinolítico, si la presión es arriba de 185, 110, tratamiento antihipertensivo viene intermitente. Y viene aquí fármaco de elección, nitroprusiato, labetalol, nicardipino. ¿Cuáles hay aquí, doctor? Ninguno de los tres, hermano. Ok. Entonces, es poco práctico eso, pero lo que se busca es que sean medicamentos que tengan poca vida media para evitar esos bajones. Entonces, no se le baja y le dan uno, no se le baja y le dan otro, no se le baja y le dan otro, y de repente... Tenemos nitroglicerina. Entonces, el problema con la nitroglicerina es que no es nitroprusiato. Nitroprusiato no lo vas a encontrar en el mercado disponible. Se encuentra en Estados Unidos solamente por el medicamento que el imputado medicamento lo va a tener. Pero no lo tenemos. Labetalol intravenoso, increíblemente, no hay. Y obviamente nicardipino probablemente se pueda conseguir, pero igual no hay en las instituciones. Pues, ¿qué es lo que tenemos en las instituciones para manejar al paciente agudo? Tenemos nitroglicerina, que no está en guías, y tenemos hidrolazina intravenosa, que tampoco está en guías. Entonces, no son los antihipertensivos de elección. A veces se encuentra un tercero, que es el llamado angiopol, pero el llamado angiopol es también es un nitrato, y un por intravenoso también, que tampoco estaría técnicamente hablando en guías. Entonces, sí, esperemos que el paciente no venga tan hipertenso, número uno, y que venga en ventana para poderlo trombolizar. Y de otra manera, déjalo como está, no le baje mucho la presión. No bajarle mucho. De hecho, aquí son muy exagerados en no dar. Y luego aquí otra vez. Si la presión es menos de 185, 110, cuando tengas 105 de diastólica, no dar tratamiento. ¿Por qué? Porque en las diapositivas previas mencionamos que solo se le va a bajar en las próximas 6 horas o 7 horas. Es como un mecanismo que ocurrió, pero de repente el mismo cuerpo empieza a corregir eso. Ahora, en ictus hemorrágico es muy parecido. A pesar de tener una hemorragia, pues viene la sistólica arriba de 200, sí da, pero sistólica arriba de 180 o PAM arriba de 130, considerar monitorear la PIC, si se puede, que es difícil, tratamiento antihipertensivo, perfusión continua endovenosa intermitente, y aquí vienen los fármacos ya. Entonces dice... Otra vez los fármacos de elección, nitroprusiato, labetalol y nicardipino. Entonces, en el caso del ictus hemorrágico, quizás, pues sí considerar otras cifras. Voy a regresar la previa. Si tiene menos de 220 y 120, ser muy cuidadoso. Y en el caso de la sistólica o del EBC hemorrágico, sí dar, pero pues no ser muy agresivo tampoco. De hecho, se han hecho estudios de eso, que sí es benéfico corregir la hipertensión aún en casos de hemorragia. Recomendaciones generales. No hay evidencia que la modificación de cifras de presión arterial sean beneficiosas para los pacientes. Tampoco que evidencia que el tratamiento farmacológico sea perjudicial, salvo que induzca cambios bruscos. Esto es lo principal que se debe cuidar, como que una baja brusca de la presión. Evitar descensos superiores al 25% en las primeras 24 horas. Control estricto de la presión arterial en las primeras 24 horas. Y aquí venía con esos medicamentos, tomas hasta cada 5 minutos de la presión, con nitroprusiato. Entonces, así de estricto se referían, pero pues póngale con que lo hagan a la llegada y a la media hora y luego a la hora. Manejo de la presión arterial. Viene, ¿cuál es el fármaco antihipertensivo de elección? Uno de vida media corta para no producir ahí cambios significativos. Alfa o beta bloqueador, el labetalol es el que aparece, esto para fines de exámenes como el favorito. Y ECA-2, calcioantagonistas, y la combinación. Entonces, aquí viene, ¿cuál es el fármaco antihipertensivo de elección? Y viene que debe ser gradual. Los diuréticos, cuidar porque producen hipovolemia, hiperviscosidad igual a hipoxia. Que se puede asociar la hipovolemia a hipoxia. Diuréticos y ECA pueden ver disminuida la asociación con aspirina. Beta bloqueadores pueden causar efecto ortostático.
Mejor perfil, la combinación viene. Y esta diapositiva es lo que viene. Reducción de la presión arterial frente a placebo, monoterapia contra terapia combinada. Entonces, en prevención secundaria de ictus. Por eso ahora ya muchos fármacos ya vienen combinados, porque combinados se vio que era mejor hasta en el doble. Deterioro cognitivo e hipertensión arterial otra vez. El solo hecho de ser hipertenso tiene riesgo relativo de tener baja puntuación en las escalas cognitivas, y ya tenemos que a más presión arterial, más riesgo relativo de tener deterioro en las escalas cognitivas, que valoran sobre todo memoria a corto plazo. Y otra vez, hay una relación del bajo flujo cerebral y la neurotransmisión colinérgica. Cuando hablan de neurotransmisión colinérgica disminuida, están hablando de Alzheimer. Entonces aquí viene acumulación de marañas neurofibrilares y proteína beta amiloide, disminución de transmisión colinérgica, demencia Alzheimer, esto quiere decir Alzheimer disease, y demencia vascular. Entonces es una demencia mixta. Aquí sí que muchos son demencia mixta. Por la edad tienen ambos mecanismos, la disminución colinérgica, un neurotransmisor que va asociado con la memoria, y la mala perfusión cerebral. Entonces es demencia mixta. Ojo ahí con la disminución colinérgica. Los anticolinérgicos que frecuentemente se dan, los psiquiatras sobre todo, y para situaciones urinarias, producen esto. Dice que producen una depresión colinérgica y van a producir un cuadro similar a una demencia. Entonces, muy frecuentemente las personas toman para problemas urinarios, que le llaman vejiga caída y eso, y les dan un anticolinérgico, y la persona empieza con cambios, así, a repetir las cosas y a ¿Puede el tratamiento antihipertensivo y el control de la presión arterial prevenir el deterioro cognitivo y la demencia en el paciente hipertenso? Prevenir. Pues puede, sí puede, yo creo. Bueno, aquí vienen los estudios otra vez y vienen los medicamentos, clortalidona, los años de duración, todos incluyen miles de pacientes, telmisartán, camisartán, y estos antihipertensivos que pueden incluir, como en su desenlace, cuando hicieron estos estudios, si les daba o no les daba demencia a los pacientes. Entonces, sí hay una asociación. ¿Cuáles son las pruebas que se hacen? Alteraciones funcionales, el SPEC, el Doppler transcranial y la escala de Mini-Mental van a valorar la función. ¿Cuáles valoran la estructura, la tomografía y la resonancia? Entonces, son las evaluaciones, sería pues aplicar la escala esta, pedir un Doppler transcranial, ya se hace en el Hospital General, SPEC no se hace aquí, tomografía y resonancia. Reflexiones finales, estratificar a los pacientes, énfasis en la clínica, valoración de la función cognitiva en los pacientes arriba de 55 y 60 años, y en caso de algún signo positivo en los puntos anteriores, supongamos que tenga demencia o que tenga alguna otra cosa, realizar lo que es la prueba de imagen. Electrocardiograma, ecocardiograma, alteraciones renales, control precoz de la presión, y con eso terminamos. Muchachos, son la voz cantante de los alumnos en el auditorio, no hay más alumnos. La pregunta obligada es si tienen alguna pregunta para el profesor. A la hora de guiarnos al pacientes al protocolo, los referimos a directo con usted. Mira, yo no puedo hablar ya por los doctores de allá, pero puede ser directo con el doctor Villarreal y el doctor Guzmán, sobre todo en las primeras 24 horas. Sí puedo hablar por mí, quiere decir que a mí me lo pueden enviar. Yo trataría de que el paciente no tuviera ningún costo, al menos la evaluación, la tomografía,
valorar si es candidato o no a entrar al protocolo, que teniendo los síntomas o habiéndolos tenido, que dice que no habló y la mano torpe por un rato, sí sería candidato a eso. Todo es ambulatorio, entonces son pacientes que para entrar no tienen que venir muy graves. Precisamente ese es el problema. Un paciente que tuvo eso, llega a urgencias a un hospital y no le van a hacer caso, lo mandan a su casa y le dan cita con el especialista y esa cita puede tardar meses. Entonces, ¿cita con el médico familiar o consulta? es un problema. Entonces, esto va a agilizar porque el requisito principal es que son pacientes que no están muchos para hospitalizarse. O sea, tuvieron algo y ya no lo tienen, o tienen un trastorno tan pequeñito que no es candidato ni a trombolisis ni a internarse. Entonces, esos pacientes sí ocupan el estudio de imagen cerebral y ocupan la evaluación para determinar, uno, pues que no haya tenido una hemorragia, que no vaya a tener un tumor o que no vaya a tener otra cosa, porque pudiera ser. Entonces, si quieren, anoten mi número ahí, se los doy, me pueden hablar y en caso de duda también. Es 758-79-52. Sí, ese es el consultorio, pero para urgencias. Sí, porque vamos a ver para el teléfono particular. Entonces, vamos a...